pero cuando les toque a ustedes. Sumak chishiguta charipashunchi golpi kumbak rikukuna kaypi ñakuti wayraguma llukshinakpanchi kay APAC TV llaktapi en la comunidad. Chasnami llukshikipanchi cada lunes, miércoles y viernes kay Puachagukunapi. Desde las 4:30 de la tarde les estaremos acompañando todos los lunes, miércoles y viernes con la información local, nacional e internacional. Para hoy contamos nuevamente también acompañándonos con Jimena, que está en el mercado Copacabana, quien nos estará acompañando y realizando algunas entrevistas desde el sector. Nos vamos al Copacabana. En el mercado Copacabana, y por aquí se nos corren los vendedores de los ricos mariscos, ¿verdad? La mascarilla se va a poner, los que comercializan la mascarilla, seguidores de APAC TV en vivo y en directo. Estamos a través de APAC TV en Facebook y en Llaktapi Noticias Otavalo en YouTube. Así que síganos, comenten, opinen, compartan este contenido para generar mayor información, mayor comunicación entre usted. Interactúe con nosotros. Gracias por seguirnos. Estamos en el Copacabana. Vamos a conversar con dirigentes, con comerciantes de este sector para que usted acuda acá a dinamizar la economía. Volvemos con estudios. Así es, estamos viendo que por ahí se les escapan hasta los camarones, creo, pero más bien se están yendo a poner las mascarillas por cuidar las medidas de bioseguridad. Como bien saben, amigos, este es un nuevo formato del programa Llaktapi en la comunidad. Chasnami rikunakparkanchi Mashi Jimena ñami Copacabanagupi kapan chaypi chaypi puri gukunawan chaypi ashaguta rimaspa kagrin. Cachapanchi ñakuti ñukanchipa yanapaywan comunidad manipanchi. Mensajes a la comunidad Tigrapanchi. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kani. Ñukanchi kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kani. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Pedro trabaja para Rirka kunanga chay golpita charin. Chimanda ñuka taytapa kumbariwan trabaja grini Canadapi. Ikan naringa pamunaymandaqa aymawarakaman charinkicha imagutabs. Imanalla wambrakuna pita ñukawan riqrinkichik. Yanirkanchika. Ari ñuka pallarinirkan. Tuska hakuchiarin. Hakuchishak. Karo llaktaman rijunim. Pundakunata shina pinsarina karyango. Kunanga yangashtami kangi ucharish. Ya a las 4 mañana manda ña vista nanajuma. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Rikunakparkanchi
Rikunahu parkanchi, ñukanchi manda kayuku apakte manda, sumak villachikunata, ama llakikunaspa, ama llakikunapi urmangapa nachumashikuna. Chaymi ñakutin Jimenawan tigrapanchi, paymi kapan, Copacabanapi. Katipaso. Copacabana y vamos a ingresar un ratito mientras estamos mirando acá a los vendedores, al sector de alimentos, de las comidas, y le vemos trabajando a doña Lidia Guaigua. Doña Lidia, si nos puede acompañar, por favor. Por acá le estamos sacando de su trabajo. Ahí está colocando las cosas muy bien. Doña Lidia Guaigua es la vicepresidenta del Mercado Copacabana y representante del sector de las comidas, del comedor, nos decía. Doña Lidia, secándose bien las manos con todas las medidas de bioseguridad. Por favor, nos acompaña por acá. Buenas tardes. Miren, todo en orden aquí en el sector del comedor del Mercado Copacabana. Para consultarle cómo están ustedes trabajando aquí, en qué condiciones en el Mercado Copacabana, en el sector de comidas. Buenas tardes. Muchas gracias porque han venido a visitarnos. Nosotros aquí en la parte del comedor estamos trabajando con todas las medidas de bioseguridad que tenemos para atender al público. Como ustedes ven, estamos ya haciendo los últimos toques de los arreglos. Ya están poniendo la puertita para que... Sí, podemos, por favor, para acá, para ver la puertita que nos dice. Salgamos, por favor, doña Lidia, muchas gracias. Están haciendo las adecuaciones, ¿no es cierto? Para que no entre mucho el frío, porque hace a veces frío, para que los clientes se sientan cómodos. Entonces ya están haciendo ya las últimas readecuaciones para la parte del comedor. Esto es para dar seguridad tanto a ustedes como a los clientes. Sí, para que se sientan cómodos, vengan y se sirvan cualquier cosita y no, el frío no les perturbe. También igual para la bioseguridad, que también estén bien seguros aquí adentro en el comedor. ¿Cuántas personas atienden aquí en el comedor del Mercado Copacabana? Los días ordinarios atendemos 12 compañeritos. Los días de feria sí atendemos todos los compañeros. ¿Cuántos? 20 compañeros, con hornados y comidas, todo lo que es, alimento preparado. ¿Qué nomás ofrecen aquí? ¿Tipo de sopas, almuerzos, meriendas? ¿Qué ofrecen? Ofrecemos desayunos, almuerzos y a veces una meriendita también les ofrecemos a los clientes. Ahorita, ¿qué horas tenemos, Tikairi? ¿Qué horas tenemos ahorita? Estamos, me imagino, las 5:09, 5:10 desde estudio. Muchas gracias. A esta hora, por ejemplo, ¿qué encontramos aquí que vengan las personas a consumir? En las horas de la tarde lo que pueden encontrar es un cafecito con humitas, un sándwich. Eso ya les ofrecemos porque a estas horas ya casi ya alzamos, como usted me vio, ya estamos aseando para que quede limpiecito para el otro día. ¿A qué horas abren el mercado mañana jueves? Los días ordinarios abrimos a las 6 de la mañana. Los días de feria abrimos a las 4 de la mañana. ¿Y los días de feria cuándo son? Son los días miércoles y sábados. Ahí hay mucha gente, ¿no? Viene de todas partes del país. Sí, son los días que aquí, es bien concurrido por los compañeros textileros, ya que aquí pueden encontrar al por mayor y menor todas las prendas que elaboran, porque son propietarios los que venden aquí al por mayor y menor. Lidia, el espacio del comedor ha sufrido una transformación buena, sí, positiva. Sí, ha sufrido una transformación buena, gracias a los señores del municipio, especialmente todo lo que es el de turismo. Ellos pusieron toda la voluntad aquí en el comedor, especialmente la ingeniera y el ingeniero Marcelo Lema y la ingeniera Mayra Quinchuquí, el ingeniero Campos. Ellos fueron los que siempre estuvieron al frente para que el comedor y la parte de adelante del planchón se arregle para dar una buena presentación al mercado. Sí, el municipio asignó recursos para que se adecue mejor, se vean de una mejor presentación el comedor, el mercado Copacabana. ¿Ustedes como comerciantes aportaron con algo? Sí, aportamos con una cantidad porque en la parte de adelante no alcanzó para el techo. Entonces mis compañeros tuvieron que aportar por una cantidad de dinero.
nosotros también aquí, porque en la parte de los hornados no había habido alcantarillado, y entonces ahí también las compañeras. A Casito le podemos ver, ¿no? Aquícito nomás, doña Lidia. Esa es la parte de los hornados, ¿no? De los hornados, entonces ahí mis compañeras, ellas aportaron para que se haga un nuevo alcantarillado, para dar un mejor servicio y para nosotros mismos, para que no se tapen lo que es lavabos, todo eso. Y todo eso ya está en orden. Ya está en orden. Ahorita lo que estamos esperando es que nos vengan a hacer todo lo que es la pintura de la fachada de afuera y la parte de adentro, y la luz eléctrica, cambiar todo lo que es las luminarias. Y con todos estos cambios que ha habido, esta mejor imagen, los clientes han venido más, han aumentado. Sí, han aumentado un poquito porque ya ven que está bien presentadito el mercado, entonces vienen con seguridad a servirse cualquier alimento que preparamos. ¿Y los precios? Los precios son cómodos porque tenemos almuercitos de a $2, igual desayunos, o sea que sí alcanza el bolsillo para el pueblo. El Edison de pronto se viene para acá a almorzar. Si nos repite el costo de un almuerzo. Si nos repite, $2 vale un almuerzo. $2, Edison, puede venir acá a almorzar. ¿Qué nomás le dan en un almuerzo? En un almuercito le damos lo que es una sopita, un segundo, que es un sequito con pollo, con carne, con pescado y un juguito. Eso sí, o sea, todo es comida fresca del día, los jugos son naturales de frutas, o sea, todo es bien, o sea, bien controlado porque como yo soy la encargada del comedor, tengo que estar controlando que mis compañeras todo sea fresco y de buena calidad. ¿Cómo controla usted las compras que hacen o un menú realizan cada semana? ¿Cuál es el control que realiza? No, el menú no hacemos cada semana. Por ejemplo, hay días que un menú hace una compañera, otra compañera. Entonces, lo que yo voy controlando, por ejemplo, es o sea, voy viendo, o sea, así cómo está preparada los alimentos. Y a veces también, si hay clientitos que sí se quejan, entonces ya toca ir uno viendo, o sea, y diciendo a las compañeras, vean, compañeritas, ahí está esta quejita, por favor, tratemos de atender bien al cliente. Mejore la comida, mejore la atención. ¿Ustedes han tenido cursos de atención, de atención al cliente? A partir de lo que empezó la pandemia no hemos tenido cursos, pero más antes sí hemos tenido de atención al cliente, de recursos humanos, todo lo que es manipulación de alimentos. ¿De bioseguridad? Ese sí no hemos tenido, de bioseguridad. O sea, pero de ahí de manipulación de alimentos, que ahí viene el de bioseguridad. Entonces sí, ese sí hemos tenido, pero de la pandemia para acá no hemos tenido. ¿Y todos los comerciantes están ya vacunadas con las dosis que requiere el Ministerio de Salud? Sí, todas las compañeras ya están puestas todas las dosis. Es que por nuestra salud mismo y para poder atender al cliente, nosotros sí nos vacunamos, somos responsables en eso. O sea, la parte del comedor es bien organizada, somos bien organizadas nosotros. Qué bueno. Y le invitemos ya para concluir esta conversación con doña Lidia Guaigua, es vicepresidenta si me da sosteniendo, muchas gracias, es vicepresidenta del Mercado Copacabana y representante del sector de las comidas, del comedor. Nos decía, doña Lidia, invítenles a los seguidores de APAC TV que vengan acá. Bueno, yo les invito a todos los seguidores de los medios de comunicación que vengan y vengan con seguridad aquí a servirse cualquier alimento, igual al pueblo tabaleño, que venga, que aquí en el mercado Copacabana hay todo, lo que es verduras, frutas, mariscos, todo lo que es comida preparada. Pueden venir aquí a precios cómodos, con yapita, que vengan nomás aquí, con seguridad. Ya vieron, buena. Y no le vamos a cortar un ratito, vamos a invitar acá porque nos ayudaron con algo los señores que están colocando justo las puertas y les dijimos vamos a dar un espacio porque ese es el objetivo, ¿no? Que los emprendimientos surjan y que usted si tiene alguna necesidad en su casa, pues contrate. Buenas tardes, su nombre por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Dávila. Estamos aquí tratando de cubrir una necesidad que tiene el mercado Copacabana, como es la implementación de la puerta corrediza en la parte del mercado, en el sector de las comidas. ¿Usted presta este servicio? Sí, nosotros ofrecemos todo lo que se refiere a aluminio y vidrio
encurvado, vidrio templado, todo lo que se refiere a aluminio y vidrio. ¿En dónde le pueden encontrar un número de contacto? A nosotros nos pueden encontrar en la calle Roca, entre Esteves Mora y Rocafuerte. Tenemos nuestro local a pocos pasos de la unidad educativa Isaac Jesús Barrera. Dígales que vayan a esa dirección, anímeles a que acudan. Con esto terminamos. A ver, bueno, nosotros les invitamos a que acudan a nuestro local y les ofreceremos un buen servicio, sobre todo de calidad. Y nuestro contacto es el 099-130-6162. Muchas gracias. Volvemos a estudios. Mi rikunahu parkanchi, kaypi nachu mercado Copacabanapi ni pancha chaypi ashaguta ñagulpi guta alicachispa, sumaqlla rikurichu chaypi rimanajurka nachu, chaypi mi ashaguta ña astawa mashiyukunapi chayman chayapachu. Kati panchi ñukanchi willachiukunawan. Ex trabajadores perjudicados por la ferretería del artesano de Otavalo reclaman que se cumplan sus derechos laborales. Kati panchi. Tenemos las demandas realizadas con las liquidaciones por haberes laborales Lidia, y solicitamos está en vivo, a las ¿no? En instancias Facebook judiciales, nos pueden tanto a los encontrar jueces como APAC. años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo único que están pidiendo nuestros clientes es un derecho consagrado en el Código del Trabajo, en convenios y tratados internacionales. Acción laboral por despido intempestivo. En ese sentido, el día de hoy presentaremos las demandas respectivas, iremos hasta las instancias donde nos permita realizar un embargo, nos permite realizar un remate. ¿Listo? Porque tenemos conocimiento y hemos hecho la búsqueda de bienes a través del registro de la propiedad, donde los empleadores tienen 6 bienes que están dentro del Cantón Otavalo. 6 bienes que con la venta de un solo bien, que el mínimo que cueste más o menos unos $200,000, podrían cancelar los haberes laborales, las liquidaciones de estos ciudadanos, de nuestros clientes. 40 años trabajado con él y a la final no veo en la situación que él no me paga. Yo quiero que por el abogado que tengo me han hecho ese favor. Yo prefiero que toda la autoridad me le obliguen que me venga a pagar. Nos dijo que nos iba a cancelar cuando vendiera él sus locales, pero cosa que no fue así. Nos enteramos que él había vendido los locales y nos fuimos a decirle que ya por favor nos cancele de las liquidaciones, y él dijo que no, tenía otras cosas que hacer, otras prioridades, y no nos canceló. Pero entonces entre el transcurso del tiempo siempre estuvo en que ya nos va a pagar, ya nos va a cancelar, de lo cual nunca lo hizo. Ya vamos para 4 años, 3 años, compañeros del artesano también que están en el mismo trámite. Entonces es lo que pedimos por medio de nuestros abogados, que por favor nos ayuden, y pues que nos ayuden cancelando las liquidaciones de nosotros y de los compañeros. Con 40 años de servicio en las ferreterías, el artesano y Prohierros en Ibarra, el artesano aquí en Otavalo, sin obtener sus derechos laborales. No tienen jubilación, les mandaron sacando de sus puestos de trabajo sin ninguna explicación, y que ya les van a cancelar, que ya les van a pagar. ¿Y las autoridades qué hacen? No hacen absolutamente nada a favor de los derechos laborales de los trabajadores del artesano y de Prohierros en Ibarra. Con otra nota, hoy en rueda de prensa se dio a conocer cómo se realizará el Paucar Raimi 2022. Adelante, estudio con la nota del Paucar Raimi. Unidad la que se ha empoderado con cada uno de los barrios, se ha empoderado en el hecho de la primera circunstancia, tener incluso una selección de fútbol propia de la comunidad. Se está realizando un interbarrial
para tener los mejores elementos que van a conformar la selección de Peguche en el año 2022. No se va a centralizar los eventos deportivos en lo que corresponde al Estadio Central de Peguche, sino en esta ocasión se desconcentra y vamos a tener actividades deportivas en cada uno de los barrios que la comunidad tiene. El auge de los visitantes que ha tenido Peguche es de aproximadamente 50,000 personas. En esta ocasión lo que nosotros con el plan vial estamos tratando de demostrar es la organización y la planificación que Peguche quiere demostrar, dando lugares, ingresos, salidas, rutas de acceso, salida, ¿ya? Y aparte de esto también lo que corresponde a la imagen corporativa de Peguche. Estamos invitando a todos quienes quieran presentar actividades deportivas, actividades sociales, actividades culturales dentro del Paucar. Nosotros no somos mezquinos. Nosotros en esta ocasión estamos tratando de democratizar. El compañero presidente realizará un informe inicial y un informe al final de las fiestas inclusive. Y el recurso que podamos obtener incluso se lo pueda generar incluso y se pueda redistribuir en trabajo social de la misma comunidad. Un runacay en el hecho de nosotros acercarnos con la verdad. ¿Acaso no será también estar discriminando al otro que quiere ir a ver también ese evento? A lo mejor dentro de nuestra misma población, nuestros mismos quichuas ya no utilizan nuestra vestimenta, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar estrategias y fortalecer la identidad, que no solamente es la vestimenta, sino también viene a ser el hecho del idioma, que es lo principal. Decirles también que en el tema de las actividades deportivas vamos a dar un plus totalmente diferente como habíamos manifestado, porque no solamente es el fútbol, no solo es el básquet, no solo bien claro lo hemos manifestado, también está el hecho de las nuevas actividades deportivas como lo es el ciclismo. Queremos iniciar, queremos arrancar inclusive el desfile con un ciclopaseo. Nosotros estaremos prestos a continuar dando a conocer este tipo de actividades y en una próxima rueda de prensa que hagamos ya les estaremos haciendo conocer cada una de los enfoques, de los esquemas y de los ejes que acabamos de conversar en esta mañana. Paucar les hace la invitación correspondiente a todos los compañeros que nos están escuchando, mirando a través de diferentes redes de comunicación, respectiva invitación con todos los compañeros que están fuera y dentro de la provincia, hacer la respectiva invitación a todos los compañeros nacionales y extranjeros, compañeros. Muchas gracias. Rikunak parkanchi timashata kay Paucar Raimi 2022 pa asa llankaspa nya samunajun sumak llanka ugnata rikugripanchi yarin chasna llata Peguchipis gulpi llata tananajurispa kasna ugnata gayalipachun munanchi nipan pay pushak mashikunakati panchi ñukanchiwan yanapawkunawan paykunamanda mi kay llaktapi en la comunidad Guayrama lluksita oshanajupanchi katipanchi. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti.
El doctor José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo. Más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Rikunakparkanchi ñukanchipa yanapa uknata paykunamandami kay llaktapi en la comunidad Guayragoma lluksita usajupa. Katipanchi ñukanchipa willachi uknawan kay pacha uknapi. 267 ambulancias obsoletas serán reemplazadas en el Ecuador y confirman que a partir del 14 de octubre se normalizará la vacuna para los niños. Rikupashunchi. De las 260 personas que buscan la amnistía, fueron entre más de 35 años de uso, lo que vamos a hacer un pequeño cambio, del ¿no? Ministerio de Salud a tomar la decisión de adquirir 267 ambulancias. Todas serán 4x4. Las unidades que salgan de uso, ¿sí?, serán ingresadas en un proceso de baja o chatarrización. Para la compra se tomará en cuenta el presupuesto del 2022. Mientras tanto, hasta antes de diciembre, otras 40 ambulancias serán refaccionadas con un presupuesto de $173,900. Las 267 ambulancias están destinadas para atención prehospitalaria, que son las que están atadas al ECU 911. Durante el conversatorio virtual, la ministra de Salud indicó de un ahorro en la adquisición de medicamentos luego del análisis del precio referencial y el valor de compra. Hemos registrado un ahorro de más de $250,000 en esas compras. En otro tema, se indicó que a partir del 14 de octubre se empezará a normalizar la aplicación del cuadro básico de vacunas para los niños, ya que en la actualidad existe desabastecimiento, por lo cual se adquirió nuevas dosis y en este momento están en proceso de desaduanización. Usted sigue, Edison. Ambulancias de la red pública de salud Están destinadas a prehospitalaria, que son las que están atadas al ECU 911. Durante el conversatorio virtual, la ministra de Salud indicó de un ahorro en la adquisición de medicamentos luego del análisis del precio referencial y el valor de compra. Hemos registrado un ahorro de más de $250,000 en esas compras. En otro tema, se indicó que a partir del 14 de octubre se empezará a normalizar la aplicación del cuadro básico de vacunas para los niños, ya que en la actualidad existe desabastecimiento, por lo cual se adquirió nuevas dosis y en este momento están en proceso de desaduanización. Seguimos en el sector del Copacabana, en el barrio Copacabana.
para que usted conozca qué es lo que tiene Otavalo. Nos ve en el extranjero, quiere venir acá al Ecuador, quiere visitar Otavalo, pues aquí encuentra todo, legal o comerciantes autónomos también, pero antes de visitar, antes de conversar, de dar a conocer lo que hacen los comerciantes autónomos en las calles, vamos con una nota de Pachacuti, quien entregó solicitudes de amnistía para 260 personas que están siendo procesadas judicialmente. Así que en estudios con esta nota. Y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. En la lista consta el actual presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien fue uno de los protagonistas de las violentas manifestaciones de octubre de 2019 en contra del entonces presidente Lenín Moreno por la eliminación del subsidio al combustible. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos padres de familia, somos hermanos, hermanas, estudiantes, obreros, campesinos, que decidimos dejar de resignarnos ante el poder y pasar a ser los constructores de nuestra propia historia. Issa es investigado por la Fiscalía junto a su antecesor en la CONAIE, Jaime Vargas, por varios delitos, como resistencia y terrorismo. Los legisladores de la bancada de Pachacuti auspiciarán este proceso. Desde la jefatura de bancada, desde los 25 asambleístas que conformamos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, tanto en acuerdos políticos internos como también en aplicar la norma jurídica. El pedido de amnistía será calificado por la Unidad de Técnica Legislativa y pasará a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. La presidenta de la Asamblea se comprometió a agilitar el trámite. Antes de la presentación de la solicitud de amnistía, los dirigentes indígenas participaron en un ritual de purificación en los exteriores del Parlamento. Proceso judicial pi kag ukupi nachu mashikuna kachay 19 de octubre paro pi hatari hukpimi paikunamame proceso judicial ta kachanahun katinahun chay manda mi amnistía tamayanahun pai mashikunama katipanchi villa chikunawan. El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador resolvió que el aprendizaje del idioma quichua sea un requisito para la titulación tanto para estudiantes quichuas como no quichuas. Vamos a dar una lectura de un oficio que daba este comunicado. Dice: Quito, 13 de septiembre del 2021, Universidad Central del Ecuador, Secretaría General. Asunto: idioma quichua como requisito para la obtención del título de grado académico. Señores rector, vicerrector académico de posgrado, vicerrector de investigación, doctorados e innovación, vicerrector administrativo y financiero, decanos, representantes docentes, representantes estudiantiles, representantes por los servidores y trabajadores, directores del Instituto Académico de Idiomas, director general académico presente. De mi consideración, el Honorable Consejo... Vamos a ver por aquí. El Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 7 de septiembre del 2021, conoció la resolución RCA-SO 27, número 132-2021, adoptada por la Comisión Académica Permanente en la sesión ordinaria del 16 de agosto de 2021, en la que solicita se apruebe la enseñanza del aprendizaje del idioma quichua como requisito para la obtención del grado académico. El Honorable Consejo Universitario resolvió: 1. Aprobar la enseñanza-aprendizaje del idioma quichua como requisito para la obtención del título de grado académico. En el caso de los estudiantes que son quichuas hablantes e hispanohablantes, deberán aprobar un idioma adicional. Solicitar a la Comisión Académica, al director del Instituto Académico de Idiomas, detalles cómo se va a aplicar esta resolución. Atentamente, doctora Paulina Armandares, secretaria general y del Honorable Consejo Universitario. Chasnami Villachipanchi, Kaika Sumak Yankaska Kunami Kapan, Kunangaña Universidad Manda, Yuxingapaka, como segunda idioma ni panchi, Nachpunda, o Kaipacha Kunapillata, como segunda idioma inglés, Karian, Chaygunata aprobana Kaparkanchi, Yakuti, Kaipacha Kunapi, Kai Universidad Centrápica, Quichua Taps, como segundo idioma Eliginaya Kapanchi, Chay grado Uknama Chayangapa. Katipanchi, Mashio Kuna. Que
Hace años la Universidad Central también era uno de los idiomas, en derecho por lo menos el quichua, pero qué bueno que ahora se oficialice con mayor normatividad, porque el idioma quichua, al menos aquí en el norte del país, es hablado por pueblos originarios. En Otavalo tenemos un 60% de quichuas otavalos de la nacionalidad quichua del pueblo otavalo, y muchas veces los profesionales que salen ya con sus títulos de las diferentes universidades, y hablando de la Universidad Central, no pueden entender, no se entienden, y para llegar a un entendimiento profesional hay que saber los idiomas que se habla primero en la tierra, en la Yacta. Así como nosotros estamos aquí en Yactapi, estamos en el sector del Copacabana, y miren, como decíamos, lo que ustedes les llaman comerciantes informales, comerciantes que no pagan impuestos, pero son comerciantes autónomos que necesitan llevar el pan del día a sus casas, necesitan vender lo que cultivan. Ahí tenemos el morocho, tenemos la quinoa, tenemos aquí la chuchuca, el arroz de cebada, hechos por los mismos comerciantes que se nos escaparon por aquí. Tenemos esa alberja tiernita, cultivada en los terrenos, nos decían. Tenemos aquí los choclos, vean esos choclos tiernitos, qué rico. Creo que nos vamos a llevar una lavacarita porque no hay nadie quien venda aquí. Vean estas frutillas, estas fresas. Todo eso encontramos también en las calles. Muchas veces los catalogamos como ilegales. Desde la mañana están, desde las 6 de la mañana hasta ahora tenemos, Ticairi, las 5, o en estudios, ¿a qué horas tenemos? 5:40, 17 horas con 40 minutos estamos en vivo aquí en ese sector. Vean esas frutillas, el nabo, compren el nabo. ¿De dónde traen el nabo? ¿De dónde traen el nabo? Arriba es natural. Ajá. Solito salen esos nabo, y eso nosotros ponemos en sopita. Una mazamorra con nabo, riquísimo. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué comunidad? De Calpaquí. Calpaquí. ¿A qué horas le coge usted el nabo y qué nomás produce? ¿Qué cultiva? Nosotros solo aramos nomás. Ya eso, ellos ya salen. Ustedes aran, sale solito el nabo, pero aran para sembrar ¿qué? Maíz, haba, frijol, y chochos, y alberja, y papas. Todo naturalmente. Naturalmente. Eso nosotros cultivamos. ¿Y esos productos vienen y venden aquí? Sí, nosotros vendemos para cualquier cosita para comprar y llevamos a la casa. Y ustedes muchas veces, incluso cuando nos vieron a nosotros, dijeron, no queremos hablar, porque las autoridades vienen y les alzan los puestos, ¿no? Sí, pero yo solo miércoles vengo, no salgo todo el día. Entonces, por necesidad toca salir. Porque tienen justo que dar de comer también a los hijos. Pero cuando las autoridades vienen, ¿qué les dicen las autoridades? ¿Que se retiren o qué hacen? Dice que retiren para que no estar aquí llenito, porque ahí toca tener espacio para que pase la gente. Entonces nosotros toca respetar y por necesidad toca sentar aquí. Qué bueno, qué rico. Y que vengan a comprar, por ejemplo, $1, 50 centavos. ¿Qué tanto da del nabo? Ese montoncito es 50 centavos. Este montoncito, a ver, 50 centavos. Exacto, en estudio nos dice, híjole, no alcanza mi mano, vean, no alcanza mi mano para 50 centavos, vea. Todo esto 50 centavos, y nutritivo, ¿no? Nutritivo, vea, riquísimo los nabos que justamente estuvimos en Abdón Calderón y hacían una comida típica con el nabo, ¿no? Muchas gracias. Y ¿cuánto cuesta las frutillas? Eso es nosotros, como nosotros igual poquito nomás sembramos y eso sale naturalmente. Qué ricas, muchas gracias señora, y que venda bastante, Las harinas también decían, ¿no? Nos vamos acá, nos vamos, sí, y allá vamos a pasar a una noticia que nos dicen en estudio, que pasemos, pero acá tenemos a otra señora que nos estaba esperando y se nos fue, pero vamos con la noticia internacional.
En la frontera sur de Estados Unidos, miles de migrantes haitianos están siendo deportados a su país de origen. No se considera a las mujeres embarazadas o niños. Muchos de los deportados llevaban años viviendo fuera de Haití y se arriesgaron a migrar. No imaginaron que Estados Unidos los iba a devolver al país de donde escaparon. Miremos la información. Si el nivel del agua sube en el río, los migrantes no se dan por vencidos. Mientras unos cruzan por la cuerda que ellos mismos colgaron, debajo del puente internacional en del río Texas, la imagen es de caos. Entre basura, cartones y casas improvisadas, empiezan a sufrir los estragos. Estamos durmiendo encima de la materia fecal. Nos toca partir ramas, armar chozas, inventar como sea. A unas 2.000 millas al sureste en Haití, los migrantes deportados siguen llegando en avión desde Estados Unidos, incluyendo mujeres embarazadas. México también los expulsa en aviones que aterrizan en Chiapas. Los que no han sido procesados piden clemencia. Por violencia, por las situaciones del país, porque hasta el presidente lo mate. En Acuña, hoy por primera vez, la escena es de padres que retornan con sus hijos colgados de hombros y cuello. Dormirán aquí por miedo. La mujer que está con su niño, la gente con su familia, lo deporta para allá, para Haití. Por eso nadie no quiere quedar allá. Hay otro grupo, el de los migrantes solos que regresan a México por ahora. Aseguran que la patrulla fronteriza está llamando primero a los solteros sin importar si tienen turno, con el riesgo de ser deportados rápidamente. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, finalmente llegó a Del Río. Aseguró que esperan enviar hasta 3 vuelos con deportados a Haití todos los días. Y afirmó que los haitianos que busquen un estatus de protección temporal debieron haber pisado suelo estadounidense antes del 29 de julio. Mientras las críticas aumentan por estas imágenes donde se ve a agentes de la patrulla fronteriza en caballo evitando el paso a un grupo de migrantes, arrojando latigazos y provocando la caída de algunos en el agua. We do not know who are the smugglers or who are the migrants. So it's important that those Border Patrol agents maintain a level of security for both themselves and for the migrant population. La Casa Blanca tachó de horribles las imágenes. Quienes han logrado ser liberados tras ser procesados por la patrulla fronteriza como Michelle, se preparan para pelear su proceso junto a familiares. Gracias a Dios nosotros sobrevivimos, porque hay mucha gente que se muere en el camino, uno cruzando arriba del muerto. La meta de autoridades es trasladar a migrantes hacia otros puntos para que puedan ser procesados rápidamente. Solo durante este lunes movieron a más de 3,000. En Acuña, México, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. ¿Qué les parece? Jamás imaginaron, como decíamos al inicio, los haitianos, de que de Estados Unidos les deporten, les saquen de ahí, de ese país, viviendo muchos años. Los derechos de extranjeros también vulnerados en el norte del país. Y seguimos aquí en el sector del Copacabana, en el barrio Copacabana, en la calle Atahualpa y Cristóbal Colón. Miren lo que decíamos en la tarde, ¿qué nomás puede encontrar? Aquí tenemos unos quesos riquísimos, los quesos tiernitos. Buenas tardes, su nombre, por favor, ¿de dónde viene? Mi nombre es Miriam Arellano, vengo de comunidad de Cambugán. En Cambugán, ¿pero en qué viene usted de Cambugán acá? En el bus, en el recorrido. Tienen recorrido, pero no hay un bus con horario establecido. Sí, pero la verdad traen mis tíos de allá. Ajá, mis tíos traen y yo recibo acá y vendo los quesitos aquí. Pasando un día vendo las tardecitas. ¿Usted vive aquí? Ajá, soy de Otavalo. ¿Ustedes fabrican, sus tíos fabrican? Mis cuñados y mis tíos fabrican allá. ¿Ya? Es algo de vender de tardecita a las 3. ¿Ya? Y termino. ¿Sí nos puede indicar, por favor, un quesito? ¿Cuánto cuesta ese queso? Que cuesta $2 por unidad. $2, riquísimos, fresquitos. Sí, es bien procesadito, es buen quesito. Tenemos en ambos, tenemos con salsita y sin sal. Para comer con un rico tostado o una colada. Claro, que coma con choclito, papitas, con tostadito. Ahora invíteles que le vengan a comprar. ¿Dónde está ubicado el precio? A $2. Me ubico en las tardecitas. A partir de las 3 hasta las 6 de la tarde estoy aquí de lunes, miércoles y viernes. Así que lunes, miércoles y viernes a comprar quesos de Cambugán. Y por aquí miren un rico pan que estamos oliendo aquí, capaz de hacer ya un sándwich con pan.
Y el queso al lado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gonzalo Cachimuel. Don Gonzalo Cachimuel ordenando el pan, vean este pan. ¿Usted elabora el pan? Sí, yo mismo. Por eso puedo dar 12 por $1. ¿De dónde es usted? Soy de San Rafael, del Lago San Pablo, de allá. ¿Todos los días viene acá, se ubica en este sector? Sí, lunes a sábado. Lunes a sábado, desde las 11 hasta la tarde. Pan de la mañana y pan de la tarde. ¿A qué hora se levanta a hacer el pan? A las 4 de la mañana ya estamos parados para la gente. Y este pan también es suyo, ¿no? Cualquier pancito, el pan que más la gente desea es el pancito de leche. Sí. ¿Cuánto da por $1? 12 pancitos por $1. Sí, cualquier pancito, cachito, pancito de leche redondo, un pancito de dulce, bien a veces de empanada también. También tiene su ayudante, ¿no? Mi hijo. He vuelto ayudándole a trabajar. Invite a usted a los seguidores de APAC TV que vengan a consumir su pan acá en la dirección. Bueno, todos son bienvenidos acá al sector Copacabana, de donde viene el pan fresquito todos los días y bienvenidos, muchas gracias. Siempre le hemos visto aquí al señor y por acá también vean, vemos unas alitas asadas, unas patitas de pollo asadas al carbón. Ahí están las alitas sin dueño, pero aquí, no, aquí está el dueño y se ubicó corriendo, así que vamos. ¿Cuál es su nombre? Yuyay. Yuyay, ¿qué nomás tenemos aquí, Yuyay? A ver, le ayudamos a vender a Yuyay, a ver. Alitas, patitas y mollejitas y cuello. Alitas, mollejitas, cuellos. ¿Cuántos años tiene? 10. 10 años. ¿Y prepara siempre esto aquí? Sí. ¿Cómo le preparas? A ver, ¿qué le condimentas? Ahí está dándole la vuelta. Y también le ven a $1, a 1.50. ¿Qué nomás viene en el platito de $1? Viene papa, mote y ensalada. $1.50. Aquí vemos los chorizos también. Eso si quieres, solo a 50 centavos. Y si no, con mollejitas le mezclamos. ¡Qué rico! ¿Y de dónde es usted, Yuyay? De aquí del barrio Machanga, de aquí por Monserrate. Por Monserrate. ¿Y solito sale siempre? Sí. Solito. ¿Y la mamá, los familiares? Están abajo ya antes de venirse. Están abajo. Dice. Así que invítenles a los seguidores de APAC TV, estamos en vivo, que vengan a comprar las mollejas, las alitas. Viendo la cámara, a ver. Que vengan acá a comer las alitas para que vengan y disfruten. ¿De qué horas a qué horas están siempre? Y desde las 4 a las 3 hasta las 8. De 4 a 8 de la noche. Nos despedimos con Yuyay por APAC TV. Así el pulgar arriba. APAC TV. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el día viernes a las 4:30 de la tarde. Yactapi, en algún sector, en un territorio. Nos vamos con Edison a estudios desde aquí. Desde el sector del Copacabana nos despedimos en cámaras Sabia Maldonado, en la coordinación Ticairi Maldonado y en la conducción Jimena Encalada Valenzuela. Nos vemos. Gracias. Gusto mikunakuna rikuripan tanda okuna kizu kunaima aicha cosas kunakaiman chasna yata moji haokunaps miskillao kunakapan chayguma ripanchilla kayka Copacabana lado gupi mikapan yipaychanchi golpi mashiukunata kay kaman pacta kashkamanda kay mikapan llaktapi en la comunidad kayka ya wakin yanapaykunawan mishamun. Agradecemos a todos que nos han estado acompañando en esta transmisión en vivo Yactapi en la comunidad. Nosotros nos despedimos no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Nosotros venimos gracias a Helados La Colón, que está ubicado entre la calle Sucre y Bolívar en el segundo piso del edificio Sisa. También a Auténtico y Amor de Yolanda Cabrera e hija, que está en la Esteves Mora y Sucre Otavalo, unas ricas fritadas y unas deliciosas chichas. También agradecemos a Aficio Vida, que está ubicado en la calle Atahualpa y Manuel Andrade, junto al Consejo de la Judicatura. Asimismo, también agradecemos a Gama y Color, el color de tus sueños, que está ubicado en Morales
y en la calle Morales y Otavalo, esto en su local en Otavalo, y también en la calle Sucre y 10 de agosto, esto en local de Cotacachi. Y Paichapanchi, golpe mashigukunata, chasnami cada punjagokuna, kai lunes, miércoles, viernes, punjagopi, villachigukunata, apamuspa, kagripanchi, ñakotin, viernes punjagupa, toparipasun.